Personaje del día, la doble instancia, ¿no, Mauricio? Así es, Paula. Mire, usted el viernes nos explicaba cómo, en qué condiciones funciona la doble instancia hoy en el país, pero pues este caso del exministro Andrés Felipe Arias ha puesto sobre la mesa en Colombia hablar de la posibilidad de que haya una doble instancia, pero con retroactividad, que es donde está la bolita, como diríamos coloquialmente. Así que es momento de entender por qué genera tanto revuelo, tanta ampolla el tema de hablar de retroactividad. Paula, si me permite hacer un breve recorderis. La doble instancia es un derecho que tiene toda persona. Es decir, que uno tiene una sentencia en una primera instancia, considera que lo juzgaron mal, que la sentencia fue equivocada, puede apelar e ir a un tribunal distinto, generalmente un tribunal superior a el que lo terminó juzgando y lo terminó condenando. Es un derecho que puede tener cualquier persona y es casi que universalmente aplicado, tan universalmente aplicado que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto, ya voy a hablar de eso. Es un derecho que existe. Sin embargo, en Colombia, para los aforados, ¿qué son los aforados? Las personas que por su condición política importante tienen un juez especial, que es generalmente la Corte Suprema de Justicia. Para los que tienen ese fuero especial, que son los congresistas, los ministros, incluso magistrados, que los termina juzgando la Corte Suprema de Justicia, existía una única instancia. Ustedes dirán, ¿pero por qué si el derecho de la doble instancia? Porque se suponía que esa instancia, al ser la Corte Suprema de Justicia, el organismo máximo de la justicia, pues tenía una cierta idoneidad, tenía unos ciertos protocolos, etcétera, etcétera, y que eso, más que una deficiencia, era una garantía para el aforado. Me va a juzgar la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, se empezó a cambiar la cosa a comienzos del 2018, enero del 2018, el Congreso terminó pasando un acto legislativo, una reforma constitucional, que le empezó a dar doble instancia incluso a los aforados, es decir, una doble segunda posibilidad de impugnar la primera instancia para los aforados, pero de enero del 2018 en adelante. Mientras tanto, de enero de 2018 hacia atrás, los que habían quedado juzgados y habían quedado condenados quedaban como estaban tal cual. En diciembre del año pasado terminó viniendo un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que no es obligante, no es vinculante, pero sí da una luz bastante fuerte diciendo deben tener derecho a una segunda instancia las personas que hayan sido condenadas en primera instancia. Y finalmente, la cereza del ponqué la da la Corte Constitucional en mayo de este año, fallando sobre otra sentencia, sobre un par de tutelas distintas, pero diciéndole al Congreso, usted tiene que legislar para garantizar que en Colombia la gente pueda impugnar la primera decisión judicial que tenga en contra, incluso los que son aforados. Es decir, sumen ustedes lo que sucedió en el Congreso, lo que dice las Naciones Unidas, lo que dice la Corte Constitucional, y está sentado el terreno para que jurídicamente empiece a tramitarse en el Congreso una ley que permita la retroactividad, no de enero en adelante, que ya está regulado, sino de enero del 2018 hacia atrás, lo que incluiría el caso de Andrés Felipe Arias, para que pudiera recurrir a la segunda instancia. Hasta ahí la discusión jurídica y ustedes estarán diciendo allá, mientras se atragantan con el sándwich de queso, Reina se volvió uribista y se volvió del Centro Democrático y está dando toda la argumentación para decir que esto desde el punto de vista jurídico está a favor de Andrés Felipe Arias. Esos son los hechos. ¿Qué le vamos a hacer? Políticamente se abre un problema de magnitudes descomunales. Si el Congreso de la República le dedicó sus primeras 2 legislaturas prácticamente a tratar de pasar y discutir y debatir las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, dejando de lado una inmensa cantidad de proyectos, incluso yendo en contra de los proyectos que el mismo gobierno le presentaba, no pasándoselos, y tuvo una inmensa cantidad de derrotas el gobierno del Congreso. Imagínense ustedes lo que va a hacer la próxima legislatura discutiendo alrededor del proyecto Sastre, como lo decía nuestro entrevistado, nuestro experto, o el proyecto a favor o en contra de Andrés Felipe Arias. Polarización absoluta, garantizo yo. Creo que las bases jurídicas están para que el Congreso tenga esa discusión y saque esa ley retroactiva. Pero que se va a armar en el Congreso un zaperoco de proporciones monumentales, que se va a dedicar el Congreso a discutir de política, que de cara a las elecciones regionales de octubre eso va a ser bocato di cardenale para que todo el mundo se eche vainas de un lado y otro y el resto del país tratando de ver que las cuestiones avancen.
y que además eso no solo va a abarcar el caso de Andrés Felipe Arias, sino 249 casos que ha fallado la Corte Suprema de Justicia desde la Constitución del 91 hasta el día de hoy, abriendo una caja de Pandora que tampoco nos imaginamos sus alcances. Eso va a ser un problema monumental. Las bases jurídicas están dadas, el problema que se viene va a ser inmenso.